Buenos días, mi nombre es Genesis Vallenilla. Relación jurídica tributaria. A raíz de que el constituyente crea el tributo, la ley lo desarrolla y el Ejecutivo lo administra. Surgen de ahí una relación, lo que en derecho se denomina relación jurídica tributaria. Se dice que esta relación jurídica es compleja y que existe una principal y una subsidiaria, intereses, multas, etc. Es aquella relación integrada por correlativos derechos, obligaciones derivadas del ejercicio del poder tributario, que enlaza al ente público o fisco, o a los contribuyentes o terceros. Es decir, es una relación que se establece entre el Estado y los particulares, de la cual se deriva la obligación de satisfacer las prestaciones establecidas por la ley. De esta relación surgen poderes, derechos y obligaciones de la autoridad financiera, a la cual corresponden obligaciones positivas o negativas igual para los particulares. Surgen determinadas conductas de dar, hacer o no hacer, que se tiene que acatar su pena de ser acreedor de sanciones, bien sea civiles, pecuniarias y hasta penales. Cuando los intereses del sujeto pasivo son lesionados por el sujeto activo, el pasivo utiliza los recursos de la ley para reclamar sus derechos ante los organismos jurisdiccionales. Diferencia entre la relación jurídica tributaria y la obligación tributaria. La relación jurídica tributaria pueden intervenir personas distintas al sujeto pasivo y el sujeto activo. Es parte del derecho público. En cambio, la obligación tributaria es parte fundamental de la relación jurídica tributaria. Su objetivo es la obligación de dar cantidades de dinero y accesorios, como intereses, multas, pero tienen obligaciones de hacer y no hacer. Las de hacer son autoliquidación, inutilizar los timbres fiscales, distribuir en el RIC, inscribirse en el RIC, y las de no hacer son no sacar los libros de contabilidad en la empresa o del establecimiento. Existen tres tipos de teorías que explican la naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria. La primera, relación jurídica obligacional contractual. Acá no hay reciprocidad en la obligación, por lo menos en forma directa. La segunda teoría es la relación jurídica obligacional de poder que establecen los alemanes. Esta teoría establece que el Estado tiene posesión de preeminencia, porque su interés sirva sobre el interés de los particulares. Relación jurídica obligacional. Esta es otra teoría. Aquí se establece que en las obligaciones existe una persona que debe pagar el impuesto y otra con una pretensión fiscal correspondiente. ¿Cuál es el objeto de la relación jurídica tributaria? Bueno, es la obligación tributaria. Ese es el objeto. La obligación tributaria es una prestación de dar suma de dinero por parte del contribuyente al fisco. Su concepto legal está establecido en el Código Orgánico Tributario en su artículo 13. Las fuentes de las obligaciones tributarias son: la fuente principal es la ley, es la única, que crea obligaciones tributarias. ¿Cuáles son las características de la obligación tributaria? Primero, es un vínculo personal de derecho entre el Estado y los sujetos pasivos. Es de naturaleza pecuniaria, es decir, de dinero.
tiene su fuente en la ley. Nace al producir la situación de hecho imponible. Es autónoma. El nacimiento y validez de la obligación tributaria. Que existe una norma legal que la consagre. Los convenios no son imponibles ante el fisco y la validez no es afectada. Los elementos de la obligación tributaria. Tenemos el sujeto activo. Lo establece el Código Orgánico Tributario en el artículo 18, que es el ente público acreedor del tributo, es decir, el fisco nacional, municipal o estatal. Tenemos al CENIA, al FESO y al INSE. La igualdad de las partes ante la ley en la Constitución de la República de Venezuela es la única que otorga a los poderes públicos competencias para efectuar organización, recaudación y control de los tributos que por ley le corresponden. Ahora, el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las pretensiones tributarias. El sujeto pasivo es el mismo generador del hecho imponible. Los contribuyentes son los sujetos pasivos sobre los cuales se verifica el hecho imponible de la obligación tributaria y están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de sus deberes. Tenemos el contribuyente fallecido, representación de sus sucesores, lo establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 24. Fusión de las sociedades establecido en el Código Orgánico Tributario en su artículo 24 también. Los responsables son los sujetos pasivos. El derecho de reclamo está consagrado en el artículo 26 del Código Orgánico Tributario. Los responsables directos son los agentes de retención o precepción, las personas que designe la ley mediante una autorización para que intervengan en actos u operaciones donde efectúan la retención o percepción del tributo. Los efectos jurídicos sobre los egresos y gastos. Son considerados no efectuados los egresos y gastos objeto de retención cuando el pagador de los mismos no haya retenido y enterado el impuesto. Son entes de carácter público, también son responsables de los tributos. Responsables solidarios, los que establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 28. Domicilio tributario. Las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial, sometidos a la potestad del órgano competente para crearlas, el territorio nacional, el de los estados y el de los municipios. Las normas tributarias permiten gravar hechos imponibles ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional, con lo cual se abandona el principio de territorialidad que había sido perseguido en épocas anteriores, según el artículo 11 del Código Orgánico Tributario. Las notificaciones es el acto por el cual se da a conocer a los interesados la resolución recaída en un trámite o en un asunto judicial. Formas de practicarse la notificación. Primero, se hace personalmente, luego mediante una constancia escrita y luego una correspondencia postal, según establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 163. Cuando hay negativo de firmar el acto, el funcionario en presencia de un fiscal levanta un acta y estas son practicadas en horas hábiles dichas notificaciones.
En el caso de no poder practicar la notificación, se hará mediante un aviso en los diarios de mayor circulación a esta data. Los efectos jurídicos al incumplimiento de los trámites no surgen efectos, sino que a partir del momento en que se hubiere efectuado. La determinación de la obligación consiste en los actos emanados de la administración tributaria de los particulares destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación por la determinación de la obligación tributaria. Él provee la ejecución efectiva de sus pretensiones. Su finalidad es establecer la deuda líquida exigible, es decir, de una realidad preexistente de algo que ya ocurrió. La determinación tiene efecto declarativo y no constitutivo. Es una condición de orden sustancial o esencial de la obligación misma. La fiscalización es la acción de fiscalizar, inspeccionar y constituye la fase o etapa inicial del procedimiento administrativo de determinación. Hay dos clases de la determinación de la obligación. La primera, la autodeterminación, que es donde el sujeto pasivo, por medio de la planilla de liquidación, determina y cuantifica la obligación tributaria. Y la segunda es la determinación de oficio, es donde el sujeto activo procede a determinar y cuantificar la obligación tributaria, según el artículo 130 del Código Orgánico Tributario. Recaudación y percepción de los tributos. Es el procedimiento para hacer efectivo el pago de la suma de dinero de liquidaciones tributarias. Bajo estos sistemas de recaudatorio se designan las diversas modalidades de organización jurídica del servicio de percepción de tributos, los cuales son: el Estado se ocupa directamente de la recaudación y el Estado le confía esa actividad a una persona de la organización administrativa. Las exenciones son creadas para fines extrafiscales de materialización económica, social o de otra índole, y la exención releva de la carga tributaria a los contribuyentes y la exoneración es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria concedido por el Ejecutivo Nacional en los casos autorizados por la ley según el artículo 13 en su segundo párrafo. Gracias, esta fue toda mi exposición.